Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre genera un torbellino de emociones y preguntas entre los fans de las telenovelas turcas, especialmente cuando hablamos de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿amor o amistad? Un mensaje sincero revela todo. Vamos a desmenuzar todo lo que rodea a esta dupla que conquistó corazones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y si todavía no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse, no se arrepentirán. ¿Quién no recuerda la magia que desprendían Kerem Bürsin y Hande Erçel en la serie Senkalkam? Su química era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Desde que se conocieron en el set de esta producción que se convirtió en un fenómeno global, la especulación sobre su relación ha sido constante. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una química excepcional? ¿O había algo más profundo, algo real que florecía entre ellos mientras daban vida a sus personajes, Eda y Serkan? Esa pregunta, damas y caballeros, ha sido el motor de innumerables debates, artículos, y por supuesto, de nuestra curiosidad insaciable. Durante meses, mientras la serie avanzaba y cosechaba éxito tras éxito, las redes sociales se incendiaban con teorías y esperanzas. Cada foto juntos, cada comentario cariñoso, cada aparición pública era analizada hasta el más mínimo detalle. Los fans querían creer, querían que esa conexión vista en pantalla se tradujera en una historia de amor en la vida real. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos era un deleite. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, las risas compartidas, todo alimentaba la fantasía de una pareja de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y a veces, sorprendentemente inexistente. La presión mediática a los rumores constantes, la constante exposición, todo esto debió haber sido un desafío inmenso para ambos. Y es aquí donde entramos en la parte crucial de nuestro vídeo de hoy, la revelación, o al menos, la aproximación a una verdad que ha estado envolviendo sus vidas. Hemos investigado, hemos seguido de cerca las declaraciones, los gestos, los cambios en su dinámica pública. Y lo que encontramos nos lleva a una reflexión muy profunda sobre la naturaleza de sus vínculos y cómo interpretamos las relaciones en el ojo público. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su franqueza, y Hande Erçel, admirada por su talento y su gracia, siempre han manejado su vida privada con una mezcla de apertura y reserva. Y eso en sí mismo, ya es un tema interesante. Recordemos que al principio ambos trataban de mantener las cosas profesionales. Pero la intensidad de la conexión que compartían, tanto en escena como fuera de ella, hacía muy difícil disimular. Había momentos en entrevistas donde se les veía tan cómodos el uno con el otro, tan en sintonía, que era casi imposible no pensar en algo más. Las miradas que se dedicaban, las bromas internas, la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, todo gritaba una profunda cercanía. Y sí, hubo un periodo en el que las pruebas parecían abrumadoras. Fotos juntos de vacaciones, menciones cariñosas en redes sociales, eventos compartidos, todo apuntaba a que su relación había trascendido la pantalla y se había convertido en un romance. Los fans se regocijaron, sintiendo que su deseo se había hecho realidad. Vimos una felicidad genuina en sus rostros cuando estaban juntos, y eso es contagioso. Pero como suele ser el ciclo de la fama, las cosas pueden cambiar. Y con el tiempo hemos notado un matiz diferente en su interacción pública. La intensidad de la química sigue ahí, indudablemente, pero quizás la narrativa ha evolucionado. Y es que a veces la amistad más profunda y sincera puede ser tan o más poderosa que el amor romántico. Puede haber admiración mutua, respeto profundo, un apoyo incondicional que solo los verdaderos amigos pueden ofrecer. La pregunta clave que nos hemos hecho es, ¿qué hay detrás de esa conexión tan especial? ¿Es simplemente una amistad increíblemente fuerte, forjada por las largas horas de trabajo y el éxito compartido? ¿O es una relación romántica que por alguna razón, ha decidido tomar un camino diferente o quizás, ha evolucionado hacia algo que no encaja en las etiquetas tradicionales? Y aquí es donde entra ese mensaje sincero que promete revelar todo. Si bien no podemos afirmar tener la verdad absoluta grabada en piedra, sí podemos analizar las señales y las declaraciones que han salido a la luz.
Kerem, en varias ocasiones, ha hablado de la importancia de la familia, de la lealtad y de los vínculos profundos. Hande, por su parte, siempre ha transmitido una imagen de fortaleza, independencia y un gran aprecio por las personas que la rodean. Cuando la presión mediática alcanza su punto álgido, es natural que las personas busquen proteger su espacio y su intimidad. Y es posible que en ese contexto, la comunicación haya buscado redefinir la relación para poder preservarla de la vorágine de los rumores y las expectativas. Lo que sí es innegable es el respeto mutuo que se tienen. A pesar de las especulaciones y los altibajos, nunca hemos visto un cruce de palabras o una disputa pública entre ellos. Al contrario, siempre se han mostrado con gratitud y afecto el uno por el otro. Y eso, amigos míos, es un tesoro en sí mismo. Analicemos las diferentes interpretaciones que han surgido. Por un lado, están los que insisten en que hubo un romance y que quizás terminó, pero la amistad perdura. Por otro lado, hay quienes siempre mantuvieron la postura de que su relación era, y es, una amistad muy profunda. Y luego están aquellos que, como nosotros, intentan desentrañar la verdad detrás de las apariencias. Hemos visto mensajes de Kerem en redes sociales donde habla de Hande con un cariño que podría interpretarse de muchas maneras. A veces es un mi hermana, refiriéndose a la cercanía que tienen, como si fueran familia. Otras veces son elogios a su trabajo y a su persona que traslucen una admiración genuina. Y con Hande pasa algo similar. Hay publicaciones donde se les ve juntos, relajados, compartiendo momentos, y la pregunta vuelve a surgir, ¿esto es solo amistad? Y la verdad es que cuando se trata de figuras públicas tan queridas, es fácil proyectar nuestros propios deseos y expectativas sobre ellos. Queremos ver el amor triunfar, queremos creer en las historias de cuento de hadas. Y la química entre Kerem y Hande era tan poderosa, tan convincente, que era difícil no imaginarse un romance. Pero, ¿qué pasa si esa química es simplemente el resultado de una conexión humana extraordinaria? Una conexión basada en la comprensión, el apoyo mutuo, el respeto por las trayectorias individuales y un entendimiento profundo de lo que significa ser un artista en el ojo público. A veces la amistad más pura puede manifestarse con una intensidad y una devoción que pueden ser confundidas con amor romántico. Hemos seguido las declaraciones de ambos. Kerem ha dicho cosas como que Hande es una persona increíblemente talentosa y una amiga maravillosa. Y Hande ha hablado de Kerem como un colega fantástico y un amigo leal. Estas palabras, aunque sinceras, suelen ser interpretadas por el público de maneras diversas. Para algunos, son pruebas de una amistad que floreció. Para otros, son declaraciones cuidadosamente medidas para evitar revelar un romance. Es importante recordar que al final del día, su vida privada es suya. Y tienen todo el derecho a decidir qué quieren compartir con el mundo y qué prefieren mantener en la esfera íntima. La presión de tener que definir constantemente su relación debió ser agotadora. Entonces, ¿qué revela este mensaje sincero al que nos referimos en el título? Creemos que la clave está en la *evolución* de su relación y en la *profundidad* del vínculo que han logrado mantener. Más allá de si hubo o no un romance concreto en algún momento, lo que parece haber perdurado, y que quizás es lo más valioso, es una amistad sólida y un respeto mutuo inquebrantable. Hemos analizado declaraciones que sugieren que si bien pudo haber habido una atracción o un sentimiento más profundo en algún momento, la prioridad se ha mantenido en la amistad y el apoyo profesional. El mensaje sincero no es necesariamente una confesión de amor eterno, sino más bien una revelación de la naturaleza genuina de su conexión, sea cual sea la etiqueta que se le quiera poner. Y quizás la mayor revelación es que en un mundo donde todo parece efímero y superficial, tener una amistad tan fuerte y sincera con alguien con quien has compartido experiencias tan intensas es algo digno de celebrar. Es una amistad que ha resistido el escrutinio público, los rumores y la presión. Pensemos en las diferentes etapas. Inicialmente la conexión en el set era innegable. Luego, durante un tiempo, los rumores de romance se intensificaron, y muchas pruebas apuntaban a ello. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos visto una dinámica que, si bien sigue siendo afectuosa, parece haber tomado un carril de amistad sólida. Las apariciones juntos ahora parecen más como las de dos amigos que se apoyan mutuamente, en lugar de una pareja en medio de un idilio. La forma en que se expresan el uno por el otro sigue siendo muy cariñosa, pero quizás ha evolucionado a un nivel de hermandad, o de una amistad muy profunda que va más allá de las definiciones románticas convencionales.
Y eso en sí mismo es una historia poderosa. El mensaje sincero podría interpretarse como la admisión implícita de que su vínculo es real, es valioso, y ha sido una parte importante de sus vidas. La forma en que eligen definirlo en público es su prerrogativa, pero la autenticidad de su conexión es algo que como fans podemos apreciar. Estamos hablando de dos personas que han pasado por mucho juntas en el ojo público. Han compartido éxitos, han enfrentado críticas y han crecido profesional y personalmente. Y en medio de todo eso han mantenido una relación que, aunque pueda ser difícil de catalogar bajo una sola etiqueta, es claramente significativa. La pregunta de amor o amistad quizás nos lleva a darnos cuenta de que a veces las relaciones humanas son más complejas y multifacéticas de lo que pensamos. No todo encaja perfectamente en las casillas que la sociedad nos ha impuesto. Lo importante es la sinceridad, el respeto y el afecto que existe entre dos personas. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, parece que lo que prevalece es una amistad de oro, un apoyo mutuo que trasciende las etiquetas. Han logrado construir un vínculo que, aunque pudo haber tenido tintes románticos, ha evolucionado hacia algo igual de valioso y quizás más duradero. Así que, en resumen, hemos desentrañado las diferentes etapas de su relación, desde la química en pantalla hasta la especulación pública. Hemos analizado las declaraciones y los gestos que han alimentado las esperanzas de sus fans y las teorías de los observadores. Y lo que parece emerger es la idea de que su conexión es genuina y profunda, centrada en una amistad sólida y un respeto mutuo que ha resistido el paso del tiempo y la presión mediática. La sinceridad del mensaje radica en la autenticidad de ese vínculo, sea cual sea la etiqueta que finalmente decidan darle o que el público decida ponerle. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que fue amor, amistad, o algo más complejo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.